Buenos días, querida familia. Otra vez estamos con ustedes, entrando en sus hogares y confiando en el Señor que ese tiempo va a pasar pronto. Pero hoy queremos traer un mensaje de esperanza para todos ustedes, para toda la familia Amistad de Tecamachalco. Y en esta ocasión quisiéramos hablar del evento tal vez más importante de la cristiandad, que es la resurrección de Cristo. Nosotros creemos que el fundamento del cristianismo es la muerte de Cristo, el sacrificio expiatorio en la cruz que nos da vida eterna, pero la roca de nuestra salvación, Cristo resucitado, es la evidencia más grande que tenemos como creyentes. Y creo que somos los únicos que podemos decirlo: nuestro Salvador está vivo, resucitó. Y los evangelios nos dan 4 perspectivas de un mismo evento, pero quisiera mencionar algunos detalles de los evangelios tal como nos los presentan los sinópticos. Número 1, Mateo nos habla de un terremoto, algo que no se menciona en los otros 2 sinópticos ni en el evangelio de Juan, pero sí, por ejemplo, algunos ven solamente un ángel, Marcos ve 2 ángeles, etc. Pero lo interesante es que los puntos de coincidencia de los 4 evangelistas es la pregunta ¿dónde se encuentran las mujeres en un punto histórico, muy de mañana, en las primeras horas de la mañana, llegan a la tumba y es la tumba vacía? El punto central de todo esto es una tumba vacía, y es lo que nosotros podemos decir. Mahoma tiene una tumba, ¿sí? Confucio tiene una tumba, todos los grandes líderes de las religiones del mundo tienen una tumba donde reposan los restos de sus fundadores. Pero nosotros podemos decir que la tumba de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, es la única tumba que está vacía. Y Cristo sale como el vencedor de la muerte, como el vencedor del pecado y como el vencedor del diablo. Y a Él sea toda la gloria. Yo quisiera, antes de comenzar, llevarlos a una oración y pedirle al Señor que esta palabra pueda entrar a nuestro corazón y que le podamos dar gloria a Dios por este evento, la resurrección de Jesucristo. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos este tiempo, esta palabra, y declaro, Señor, lo que dice la Escritura, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para exhortar, para enseñar. Y declaro, Señor, que esta palabra llega al corazón de todos nuestros hermanos en Cristo y de todos aquellos que quieran escuchar esta palabra y puedan ser bendecidos por la misma. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento y que nos abra el entendimiento, que abra nuestro corazón para entender la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, la palabra nos dice que la gran noticia que impactó a las mujeres, que como sabemos no terminaron la preparación del cuerpo de Cristo una vez que fue bajado de la cruz por José de Arimatea, por la inminente celebración de la Pascua, entonces no podían prepararlo completamente. Entonces lo tuvieron que sepultar muy rápido y no pudieron completar todo el protocolo porque ya venía la Pascua. Así es de que pasó esto el viernes. El sábado no podían ellas hacer nada, guardaron ese día de reposo, el Shabbat judío, y el domingo, el primer día de la semana, ellas fueron muy de mañana a la tumba, y nos habla de varias mujeres. Era un grupo nutrido de mujeres, tal vez 4 o 5 o más, porque vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, Mateo, en su relato, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto nos da un detalle muy interesante, que eran 2 mujeres. Vamos a ir viendo cómo va engrosando este número de mujeres. Pero el detalle que da Mateo es que dice: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella.
La palabra terremoto es la palabra seísmo, es un movimiento muy fuerte, y eso se da solamente en la crucifixión, que hubo un terremoto, y en esta parte donde la piedra es movida por el ángel, también viene un terremoto, un seísmo. Pero otro dato interesante es que el ángel, y en lo que coinciden los sinópticos, es que el aspecto del ángel es como un relámpago, o sea, mucha luz, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Mateo, que es el único que registra el acontecimiento de la guardia que pidieron a Poncio Pilato los religiosos, los fariseos, para que custodiara la tumba, dice que cuando en este evento los soldados, la guardia romana, temblaron y se quedaron como muertos. Y esto hizo que no tuvieran ya ninguna otra participación en este evento cuando las mujeres llegaron, y la pregunta es: ¿dónde está Jesús? Y los ángeles le dan, sabiendo lo que venía, les dicen a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde fue puesto el Señor, pero vayan con sus discípulos y avísenles, den esa noticia, que Jesús ha resucitado de los muertos y va delante de ustedes a Galilea, y allá le van a ver. Eso ya se los he dicho. Entonces es el primer encuentro que salen ellas gozosas, salen corriendo, salen con temor, con gozo, no entienden mucho, pero van corriendo a dar las buenas noticias a sus discípulos. Pero en este punto es algo muy interesante, porque nos habla de otras mujeres, pero María Magdalena se queda meditando en estas cosas, y en este punto tiene el primer encuentro con nuestro Señor. Es la primera persona que ve a Cristo resucitado, y está registrado en el libro de Mateo, capítulo 28, en el versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese es el primer relato de la resurrección, pero vamos a ver otros detalles que nos dan los demás evangelistas, ¿no? Es muy interesante que aquí es donde se da la gran comisión, en una segunda aparición de Jesús con sus discípulos, es donde les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizan a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, y que guarden todas estas cosas, y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y durante un periodo de 40 días Jesús se manifiesta a diferentes personas ya resucitado. Y eso es algo muy interesante que vamos a ir viendo a continuación. El punto es, también Marcos nos dice quién es la otra María, porque nos dice María y la otra María. Pero Marcos, en su relato, se cree que Marcos es el primer evangelio escrito, y ahí en Marcos 16 dedica todo el capítulo a la resurrección del Señor, y dice: cuando pasó el día de reposo, o sea el Shabbat, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, aquí ya se incluye una tercera persona muy interesante, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y aquí hay una pequeña coincidencia en cuanto a Marcos y Mateo, de que les ordena que vean el lugar, y les dice: él no está aquí, él ha resucitado, el mismo que fue crucificado ahora está vivo. Y esa es la gran noticia de nuestra fe, que Cristo está vivo, que no está en una tumba, que no está muerto, que no queda en una cruz,
sino que Él vive por los siglos de los siglos, y esta es la gran noticia que nosotros podemos decir al mundo. Pero otra coincidencia es que les dice, vayan con sus discípulos, pero aquí incluye específicamente a Pedro, no solamente a los discípulos, pero dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y cuando uno piensa, ¿por qué hace ese énfasis? Que se lo digan a Pedro. Muy probablemente Marcos toma todo, o escribe el Evangelio, tomando toda la historia de Pedro. Y Pedro, como ustedes saben, Pedro negó a Jesús. Y Jesús tenía que hablar con él. Lo vamos a ver en Juan capítulo 21. Pero Jesús tenía algo muy personal con Pedro. Tenía que consolarle y tenía que decirle, ¿sabes qué? No temas, eres perdonado. Muchas veces nosotros nos sentimos inseguros de ir a la presencia de Dios, o nos sentimos con culpa, o nos sentimos con remordimiento por algo que hicimos, pero el Señor nos dice hoy a nosotros, no solamente a los discípulos, pero a ti específicamente, te quiero dar esta noticia, que Cristo está vivo. Eso es la gran noticia. Y se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero déjame decirte lo que dice Lucas, para poder llegar a una conclusión. En Lucas, es el evangelio más largo, y Lucas, quien da muchos detalles diferentes, él incluye otra aparición de Jesús que no incluyen los otros dos sinópticos. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí el grupo se amplía, son más mujeres, no solamente María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, sino dice que otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esto es muy significativo, mis amados, porque el mundo busca entre los muertos al que está vivo, y lo buscan a través de cualquier otra cosa, pero Él está vivo. Jesús no murió para siempre. Él resucitó al tercer día, como estaba escrito, no dejarás que tu santo vea la corrupción. Y entonces, cuando le dicen, no está aquí, sino que ha resucitado, acuérdense lo que Él les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto lo decía en Mateo capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 20. Jesús ya se los había anunciado. Marcos 8:13, Marcos 9:31, Marcos 10, Lucas 9:22 y Lucas 18:31. Jesús ya les había dicho en repetidas ocasiones que esto era necesario que sucediera. Entonces ellas se acordaron de esas palabras de Jesús y creyeron en su corazón, y volviendo del sepulcro dieron esas buenas nuevas a los 11 y a todos los demás. Había un grupo nutrido de creyentes que estaban con los apóstoles. Y aquí nos dice que era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás. Ya vimos que era Salomé también con ellas. Y esas cosas se las contaron a los apóstoles. Pero para ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces Pedro se levanta y va corriendo al sepulcro y ve adentro y se queda maravillado de lo que había sucedido. También Lucas incluye a los discípulos de Emaús, dos que iban desmotivados, que iban totalmente escépticos, incrédulos, de regreso a su ciudad. Y cuando ellos iban hablando de todas las cosas, alguien se les empareja y les hace una pregunta: ¿cuáles son
los temas de los que están platicando, de los que están hablando, y entonces ellos le ponen al tanto de lo que había ocurrido y dice, es increíble que tú seas el único forastero que no haya sabido lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días, de Jesús Nazareno, que hizo muchas cosas buenas, pero al final fue crucificado por nuestros dirigentes. Y entonces, cuando Jesús les empieza a hablar de que esto era necesario que ocurriera y les empieza a hablar la palabra que estaba anunciando todos estos eventos, llegaron al punto donde tenía que separarse. Y él hizo como que se iba a otro punto, pero le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y cuando él se queda en la casa de ellos y parte el pan, él se da a conocer y se revela como Jesús. Y entonces ellos dicen, nuestro corazón ardía cuando él nos abría la escritura. Yo creo que en estos tiempos necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para ver las escrituras de otra manera. Tenemos que pasar a la dimensión donde la Biblia tiene que ser en nuestras vidas una revelación y que Cristo se muestre a nosotros a través de la palabra de una manera muy diferente, porque esto fue lo que sucedió cuando le fueron abiertos los ojos y le pudieron reconocer, pero él desapareció de su vista. Y ellos se regresan a esa hora a contarle a los discípulos y cuando le están platicando le dicen, sí, es verdad, también se le apareció a Simón. O sea, hubo un encuentro de Jesús con Simón muy particular, donde no se le aparece a todos, solamente a Simón. Y cuando le estaban contando todas estas cosas, estaban ellos emocionados y maravillados. Y entonces, mientras estaban hablando, de pronto Jesús está en medio de ellos. Y se preguntan, ¿será un fantasma? ¿Qué será esto? Y él les dice, no se turben, que no vengan a sus corazones estos pensamientos. Vean mis manos, vean mis pies, yo soy, toquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Y aún así no lo creían, estaban tan gozosos, maravillados, que él les tiene que decir, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les tuvo que explicar que esto era necesario, que la muerte de Cristo era necesaria para el perdón de los pecados. La muerte de Cristo es el sacrificio del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, tal como lo había dicho Juan cuando introduce a Jesús en su vida pública. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora viene el evento más trascendental de todos, que es la resurrección. Y él está presentándose vivo con pruebas indubitables, como lo dice Lucas, ¿no? en su segundo libro. Pero vamos a ver lo que dice Juan. Eso es muy interesante, porque Juan da otros detalles de otras apariciones ahí en el capítulo 20 y el capítulo 21. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Y aquí empieza el detalle, para mí un detalle muy hermoso, el encuentro con María Magdalena, un encuentro muy personal, y me fascina, me encanta esta parte, porque dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas
que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. A mí me encanta esta parte, porque de las 10 apariciones que vamos a ver en el orden cronológico de un Cristo resucitado, esta es la parte favorita mía, porque creo que no hay algo más hermoso en las palabras de Jesús resucitado que decir: voy a mi Padre y vuestro Padre. Porque dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. De las 10 apariciones registradas en los 4 evangelios y también en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15, la número 1, cuando el Señor se aparece a María Magdalena. Juan 20, lo acabamos de leer, versículos del 11 al 17. La segunda aparición es a Pedro, también ya la leímos, Lucas 24, 34, dice: ya se le apareció a Simón. A las mujeres en conjunto que venían de la tumba, Mateo 28 del 8 al 10. Enseguida a los que iban a Emaús, también lo acabamos de leer, Lucas 24 del 13 al 31. Y luego a los discípulos cuando no estaba Tomás presente. Y luego a los discípulos cuando ya estaba Tomás presente, porque este hecho que se registra solamente en Juan, cuando Tomás no estaba y se aparece Jesús, dice versículo 24 del capítulo 20: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Así es que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Un dato interesante es que Jesús nunca tocó la puerta, porque Cristo resucitado tenía un cuerpo glorificado que no necesitaba tocar las puertas para entrar. Y dice aquí, cuando ya estaba Tomás con ellos, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En la siguiente aparición, número 7, se aparece a 7 discípulos en el mar de Galilea, también registrado en el capítulo 21 de Juan. Dice la escritura: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea, o el lago de Galilea. Es un espejo de agua de 22 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, y aquí le llaman el mar de Tiberias, pero en verdad es el mismo mar de Galilea. Bueno, y estando ahí, nos dice los nombres de los que estaban en ese momento. Estaba Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Entonces no sabemos los nombres de los otros 2, pero Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Se repetía la historia cuando Pedro conoció a Jesús. No pescaron nada. Pero dice la escritura del versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. También la Biblia nos dice, 1 Corintios 15, están registradas las otras dos apariciones, nos dice que había más de 500 personas juntas cuando se apareció Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 personas, aparte de los discípulos, aparte de las mujeres, vieron a Jesús resucitado. Y otra aparición fue cuando se aparece de manera muy personal al apóstol Santiago, que era hermano carnal de Jesús. Dice en el versículo 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo y Santiago son la misma persona. Jacobo es el nombre original, pero decían el santo Jacobo, Santi Jacobus, y de ahí viene la contracción Santiago, el santo Jacobo, Santi Jacobus. De ahí viene Santiago. Entonces es hermano del Señor y a él se le aparece. Y la última aparición, o la última vez que lo ven, es cuando él asciende al cielo, Lucas 24:50. Pero la reflexión que podemos nosotros tomar aquí es la confianza que tenemos en que Cristo venció. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo es el supremo vencedor de la muerte, del pecado, del mundo y del diablo. Y Él es el vencedor, pero ahora el regalo más grande es que Él nos hace que podamos pertenecer a su familia, dándonos de su justicia y dándonos de su derecho de ser hijo, porque ahora nos dice, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y ese punto me enternece mucho, porque yo veo que el primer abrazo que él quería recibir una vez resucitado era el abrazo del papá. Y cuando llega al cielo, no llega solo, llega con el ladrón. Yo me imagino la cara de estupor de los ángeles, la cara de estupor de nuestro Padre cuando ve al Hijo y le va el abrazo y dice, ¿y este quién es? Y dice, es el primer redimido, murió junto a mí. Y yo le dije, hoy mismo estarás conmigo. Y lo traje conmigo, papi. Así es que recíbelo en la casa. Y ahí estamos todos nosotros. No merecíamos estar en la casa del Padre, pero a través de Jesús, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos ya entrada al Padre, y entrada a la casa del Padre, y podemos llegar no por las cosas que hicimos, sino por lo que... La siguiente cosa en la que podemos reflexionar es en la provisión.
estando Él, hubo una provisión divina. Y yo creo que necesitamos entender estos dos principios, que su presencia está con nosotros, pero también está el que va a proveer, Jehová Jireh, el proveedor, y va a estar con nosotros donde no hay nada, donde la pesca ya no hay nada que hacer porque no se pesca nada. Pero sabes una cosa, en estos tiempos necesitamos creerle a Dios que Él va a proveer pescado y pan en nuestra mesa. Ese es el gran mensaje de la resurrección, que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, todos los días hasta el fin del mundo, según lo dijo el Cristo resucitado en Mateo 28. Pero también es el Cristo que provee, el Cristo que consuela, el Cristo que va a decirnos: no temas, porque yo estoy contigo. Mírenme, estoy vivo. Esa es nuestra fe y esa es la victoria de nosotros, nuestra fe. Y yo les animo a que en estos tiempos oremos, que busquemos a Dios y que estemos confiados en que si Él está vivo, Él está velando por nosotros. Su papel en el cielo es el Cordero inmolado. Todavía está vigente su sangre para perdonarnos y para estar como abogado por nosotros. Está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y está aboliendo toda acusación de nuestro acusador, del acusador de los hermanos. Y yo les animo con estas palabras. Cristo es el vencedor. Cristo resucitado no se quedó en la tumba. Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, velando por nosotros, como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga.